Hola, mi nombre es Jesús Hervé Hernández Rubio y hablaré sobre los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos en DI son procesos que llevamos a cabo para aprender algo que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención y el pensamiento, pero nosotros ahorita nada más hablaremos sobre la memoria, el lenguaje y la atención. Hablaremos sobre los procesos cognitivos de atención. Este nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que también existen tipos de atención. Los tipos de atención que veremos se basan en la atención focalizada, que se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención a algún estímulo. Es decir, cualquier ruido que se escuche es la capacidad que tenemos para reaccionarlo. La atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. La atención selectiva es la capacidad de aprender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Es decir, cuando hay varios tipos de estímulo, tú siempre te vas a focalizar en el que estás haciendo a pesar de que haya otros estímulos alrededor de ti. La atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Y por último, que veríamos en la atención dividida. Se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Ahora hablaremos sobre el proceso cognitivo de la memoria. Ese es un proceso cognitivo que posibilita registrar, consolidar, focalizar, almacenar y recuperar la información. Presentan dificultades para retener información tanto por limitaciones al recibirlas y procesarlas, memorias a corto plazo como consolidarla y recuperar la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es, por ejemplo, cuando acaba de pasar literal de que 10, 15 segundos y le preguntas, por ejemplo, de que no, pues, ¿cuál es la matrícula de este vehículo? O ya cuando es a largo plazo, le haces una pregunta, le dices de que acuérdate de esto y en unos 5 o 10 minutitos le vuelves a hacer la pregunta de lo que le habías dicho, pues si se acuerda o no, es la memoria a largo plazo. Ahora hablaremos sobre el proceso cognitivo del lenguaje. Para las personas con discapacidad intelectual, puede afectar el lenguaje de una persona, a lo que puede dificultar su comunicación. Claro que también hay tipos de discapacidad intelectual, como lo sabemos. Una persona con discapacidad intelectual leve tendrá un lenguaje relativamente normal, mientras que una persona con discapacidad intelectual profunda tendrá un lenguaje significativamente limitado. Las características que estos podrían presentar es que pueden tener dificultades para comprender el lenguaje y usarlo para expresar sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, pueden tener dificultades para entender el lenguaje figurado, las metáforas y los chistes. También pueden presentar problemas para recordar palabras y usar el lenguaje correctamente, lo que una persona puede resultar en un discurso confuso. Además, tienen dificultades para procesar la información de manera eficiente y organizar sus ideas claras. Ahora les hablaré un poco sobre el área de Broca. Esta se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, al pie de la tercera circunvolución del lóbulo frontal. Esto lo podemos ver en la imagen que está aquí. La función está principalmente involucrada en dos situaciones: la producción verbal del lenguaje, que es la morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y cumplen un rol en el proceso de verbos. Y la segunda es en la planificación y programación de los movimientos necesarios para la articulación.